Fuerzas, leyes de Newton y ley de la gravitación universal. Factores que cambian la estructura o el estado del movimiento de los objetos. Los factores que cambian la estructura o el estado de movimiento de los objetos son el conjunto de fuerzas que ejercen sobre un cuerpo, la masa del cuerpo, la posición del cuerpo y la interacción entre las fuerzas que ejercen sobre el cuerpo, el peso del cuerpo y su posición. Esta interacción de factores obedecen a principios y leyes que nos ayudan a entender y predecir el movimiento resultante o final de los cuerpos. El concepto de fuerza y masa, así como las leyes del movimiento, 3 leyes de Newton, se encargarán del análisis de estos factores. El concepto de fuerza. Idea intuitiva de fuerza. En la vida cotidiana usamos el término fuerza para ejemplificar diferentes acciones que regularmente tienen que ver con provocar un movimiento, tales como empujar un carro atascado en la arena o jalar este mismo carro con una cuerda. Sin embargo, no siempre las fuerzas provocan un movimiento resultante. Concepto de fuerza. Por esta razón podemos definir a la fuerza como la interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. La fuerza es una cantidad vectorial, es decir, tiene una dirección hacia donde se dirige la fuerza y una magnitud, el tamaño o cantidad de fuerza. Unidades de la fuerza. La unidad en el Sistema Internacional de la Magnitud de la Fuerza es el newton, y un newton se define como la fuerza para acelerar 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo con una masa de 1 kilogramo. Tipos generales de fuerza. Las fuerzas de contacto y las fuerzas de largo alcance. Fuerzas de contacto. Las fuerzas de contacto son todas aquellas en las que se implica un contacto directo entre los cuerpos, por ejemplo, la fuerza normal, la fuerza de fricción y la fuerza de tensión. La fuerza normal es ejercida sobre un objeto con cualquier superficie con la que esté en contacto. Esta fuerza actúa en forma perpendicular a la superficie de contacto. La fuerza de fricción es la fuerza que una superficie ejerce de forma paralela sobre un objeto y en dirección opuesta a su deslizamiento. La fuerza de tensión es la fuerza ejercida por una cuerda estirada atada a un objeto. Fuerza de largo alcance. Las fuerzas de largo alcance son aquellas que ejercen su influencia sobre otros objetos sin que haya contacto directo entre ellos. Por ejemplo, las fuerzas electromagnéticas y la fuerza de atracción gravitacional. El carácter vectorial de la fuerza. Propiedades de la fuerza. La fuerza, por definición, es una cantidad vectorial, lo cual significa que posee 3 propiedades. La magnitud de la fuerza, el tamaño o cantidad de la fuerza, su dirección, la ruta o camino por donde es aplicada la fuerza, y su sentido, la orientación sobre la dirección que tiene la fuerza aplicada. La fuerza se puede representar en el plano cartesiano como un vector, donde podemos calcular sus componentes sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Superposición de fuerzas. Debido al hecho de que cualquier conjunto de fuerzas aplicadas sobre un objeto tienen el mismo resultado que si una sola fuerza estuviera actuando sobre el objeto, superposición de fuerzas, la fuerza resultante es la suma vectorial de las fuerzas ejercidas y a la inversa. De las fuerzas que ejercen sobre un cuerpo se pueden obtener la fuerza resultante que provoca el mismo efecto. Es decir, debido a la propiedad de la superposición de las fuerzas físicas, podemos estudiarlas utilizando vectores y sus componentes. Superposición de fuerzas. La superposición de fuerzas es el fenómeno en el cual un conjunto de fuerzas aplicadas a un cuerpo tiene el mismo efecto que una sola fuerza aplicada al mismo cuerpo. La superposición de fuerzas en términos matemáticos. En términos matemáticos, la suma vectorial de las fuerzas aplicadas a un cuerpo es igual a una fuerza neta vectorial. Resultante. Resultante con datos de todas las fuerzas participantes. Resultante es igual a fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3, etc. Magnitud de la fuerza resultante. Para obtener la magnitud de la fuerza resultante, después de tener los componentes resultantes del eje X y del eje Y, magnitud de la fuerza resultante igual a raíz cuadrada de la resultante en el eje de las X al cuadrado más la resultante del eje de las Y al cuadrado. Ángulo de fuerza resultante. Tangente del ángulo igual a la resultante del eje de las Y dividido entre la resultante del eje de las X. Componentes de la fuerza resultante. Para obtener las componentes del resultante utilizamos las fórmulas siguientes. Componentes de la resultante. Resultante en el eje de las X igual a resultante multiplicado por el coseno del ángulo. Resultante en el eje de las Y igual a la resultante multiplicado por el seno del ángulo. Calcula los componentes de la fuerza. Fuerza igual a 120 newtons y 30 grados. Primero determinamos las fórmulas a utilizar. Resultante en el eje de las X igual a resultante multiplicado por el coseno del ángulo. Y resultante en el eje de las Y igual a resultante multiplicado por el seno del ángulo. Segundo, obtenemos los valores de los senos y cosenos. Resultante en el eje de las X es igual a coseno de 30 grados, igual a raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. Resultante en el eje de las Y es igual al seno de 30 grados, igual a 1 medio. Sustituimos nuestros valores. La fuerza en X es igual a 120 newtons multiplicado por raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. Fuerza en Y es igual a 120 newtons multiplicado por 1 medio.
Realizamos las operaciones y obtenemos los resultados. La fuerza en X da como resultado 60 multiplicado por raíz de 3 newtons. La fuerza en Y da igual a 60 newtons. Calcula la magnitud de la fuerza resultante, que tiene como componentes fuerza en X igual a 50 newtons y fuerza en Y igual a menos 120 newtons. Primero determinamos las fórmulas a utilizar. Magnitud de las fuerzas resultantes es igual a raíz cuadrada de la resultante en el eje de las X al cuadrado más el resultante en el eje de las Y al cuadrado. Después sustituimos nuestros valores. Raíz cuadrada de 50 newtons al cuadrado más menos 120 newtons al cuadrado. Realizamos las operaciones y obtenemos: la magnitud de las fuerzas resultantes es igual a 130 newtons. Sobre un cuerpo actúan las fuerzas F1 60 newtons y 45 grados y F2 60 newtons y 315 grados. Calcula la magnitud de la fuerza resultante. Primero realizamos un diagrama para facilitarnos la visualización de las componentes de las fuerzas. Después descomponemos las fuerzas en sus componentes. F1 en X. La fuerza 1 en X es igual a 60 newtons multiplicado por el coseno de 45 grados. Esto es igual a 60 newtons multiplicado por raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Esto nos da como resultado 30 multiplicado por raíz cuadrada de 2 newtons. Fuerza 1 en Y igual a 60 newtons multiplicado por el seno de 45 grados. Esto es igual a 60 newtons multiplicado por raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Esto nos da como resultado 30 multiplicado por raíz cuadrada de 2 newtons. Fuerza 2 en X es igual a 60 newtons multiplicado por el coseno de 315 grados, igual a 60 newtons multiplicado por raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Esto nos da como resultado 30 multiplicado por raíz cuadrada de 2 newtons. Fuerza 2 en Y es igual a 60 newtons multiplicado por seno de 315 grados, igual a 60 newtons multiplicado por menos raíz cuadrada de 2 dividido entre 2, y esto nos da como resultado menos 30 multiplicado por raíz cuadrada de 2 newtons. Con estos componentes de las fuerzas calculamos los componentes de la resultante. La resultante en el eje de las X es igual a la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X. Esto es igual a 30 multiplicado por raíz cuadrada de 2 newtons más 30 multiplicado por raíz cuadrada de 2 newtons, dándonos un total de 60 multiplicado por raíz cuadrada de 2 newtons. La resultante en el eje de las Y igualmente se consigue sumando la fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y. Esto es igual a 30 multiplicado por raíz cuadrada de 2 newtons más menos 30 multiplicado por raíz cuadrada de 2 newtons, dándonos un resultado de 0. Y por último calculamos la fuerza resultante, que es igual a la raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más la resultante en el eje de las Y al cuadrado. Esto es igual a raíz cuadrada de 60 multiplicado por raíz cuadrada de 2 newtons al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto nos da un resultado de 60 multiplicado por raíz cuadrada de 2 newtons. Calcula la magnitud de la fuerza resultante del siguiente sistema de fuerzas representado por la gráfica. Gracias a la gráfica podemos obtener las componentes de las fuerzas sin hacer operaciones y las escribimos en forma cartesiana. F1 igual a 4 newtons, 5 newtons. F2 igual a menos 6 newtons, 3 newtons. F3 2 newtons, menos 5 newtons. F4 igual a 5 newtons, 0. Con estos datos calculamos las componentes de la resultante. Resultante en X es igual a 4 newtons más menos 6 newtons más 2 newtons más 5 newtons, dándonos como resultado 5 newtons. Y la resultante en Y igual a 5 newtons más 3 newtons más menos 5 newtons más 0, dándonos como resultado 3 newtons. Y por último calculamos la magnitud de la resultante. Raíz cuadrada de 5 newtons al cuadrado más 3 newtons al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 25 newtons al cuadrado más 9 newtons al cuadrado. Esto es igual a raíz cuadrada de 34 newtons, dándonos un resultado final de 5.8 newtons.